¿Qué pasaría si el simple acto de caminar por la calle te revelara el dolor más profundo de todos los que te rodean? ¿Y si esa información te diera oportunidad de salvar a alguien y al mismo tiempo te paralizara por completo? ¿Te convierte la incapacidad de actuar en un cómplice? Elisabetta vivía en un mundo de sombras y silencios, no por elección, sino por instinto. Como curadora de arte, su vida transcurría entre los hilos de lino de viejos lienzos y el olor a polvo de siglos. Sus manos, más que cualquier otra cosa, eran su forma de comunicarse con el mundo. Con un pincel de 3 cerdas, reparaba las cicatrices del tiempo en un rostro pintado o restauraba la historia de un jarrón agrietado. Era una vida ordenada, segura, donde el dolor de las cosas era tangible y se podía arreglar. Su miedo más profundo no era a la gente, sino al silencio final, a la idea de que al morir nadie recordaría los detalles de su vida, ni el color de sus ojos al reír, ni el nombre de su gato. Solo los objetos que ella había reparado, vacíos de su tacto. Había pasado su vida arreglando lo roto, creyendo que el orden en los objetos podía compensar el caos de los sentimientos. Pero el arte no gritaba, no temblaba. El arte se dejaba reparar. Las personas no. El dolor de las personas, por el contrario, era una marea de ruido que siempre había aprendido a evitar. Su terapeuta, el Dr. Aris, describió su estado como un apartheid emocional. Fue él quien le sugirió el empatizador neural, un dispositivo experimental de la empresa Eterna. Te abrirá al mundo, le prometió. Elisabetta, desesperada por sentirse menos sola y con la esperanza de que este dispositivo fuera su último intento de dejar una huella en el vasto, indiferente mapa de la existencia, aceptó. El implante, del tamaño de una moneda, se fusionó bajo su piel. No hubo dolor, solo la fría certeza de una frontera borrada. La primera vez que lo activó fue en el metro, a la hora pico. Cerró los ojos y, en lugar del clamor de la multitud, un murmullo, casi una sinfonía, la envolvió. No eran sonidos, eran sensaciones. Al principio, un roce suave, la alegría contenida de una pareja joven que se sostenía la mano, sus planes futuros con una luz brillante, la satisfacción de una mujer mayor que sonreía leyendo un libro, el eco de una vida plena. Durante un latido, Elisabetta sintió que por fin pertenecía, que la soledad se disolvía, pero entonces el murmullo se convirtió en un coro. Fragmentos de 1000 tragedias ajenas, como esquirlas de vidrio, empezaron a incrustarse en su mente. El vacío de un hombre joven que leía un mensaje de despedida, la vergüenza de una mujer despidiéndose de su trabajo. El implante no le daba un solo sentimiento, le daba todos a la vez. Elisabetta se desplomó contra la pared del vagón, el mundo girando, las voces sin voz gritándole al unísono. Su vida se convirtió en un mapa de habitación. El parque, la biblioteca, el café, lugares que antes eran refugios, ahora eran campos minados de sufrimiento. Intentaba controlar su habilidad diseñando zonas seguras en su mente, pero la señal era demasiado fuerte. Un día,
una ráfaga de dolor la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una onda de pánico puro. Era la sensación de una niña atrapada en un auto. Elisabetta se congeló en la acera. El miedo no era suyo, pero era visceral. Podía ver el brillo del vidrio en la acera, el auto girando en cámara lenta, el grito ahogado de la madre en el asiento delantero. Su cerebro se sobrecargó. La ansiedad, que era su compañera de toda la vida, se convirtió en una parálisis total. No pudo gritar, no pudo mover un músculo, solo pudo sentir, y en lo más profundo de su ser, un grito silencioso: ¡ayúdala! Un imperativo moral que chocaba con la impotencia total de su cuerpo. Y luego, el sonido de metal retorciéndose en un silencio aplastante. La culpa se instaló en su pecho como una piedra. Ya no era una restauradora de arte, sino una coleccionista de la agonía que no pudo detener. Se recluyó en su apartamento, un santuario que creía impenetrable. Pero el implante, ahora sin nuevas entradas de dolor, empezó a autorreciclarse. Los lamentos pasados, los miedos, las angustias que había presenciado, comenzaron a sonar una y otra vez en un loop eterno en su mente. El dispositivo que prometía conectarla la había aprisionado en una prisión de recuerdos ajenos. Su cerebro se había convertido en un cementerio de tragedias que ella no había vivido, pero que cargaba como propias. Un golpe fuerte en la puerta, seguido de un débil quejido, interrumpió el loop en su mente. No era una ráfaga de dolor genérico, sino un pulso constante, desesperado. Venía de la pared contigua, de la anciana vecina que siempre había sido un mero eco en su periferia. Esta vez, el implante no le gritaba una tragedia lejana, le susurraba un abandono y un dolor físico cercano. Y esta vez Elisabetta no cerró los ojos, no se acurrucó, movida por una desesperación que no era heroica, sino visceral. La necesidad de silenciar el loop de su propia mente con una nueva melodía. Se levantó. Su mano tembló, pero la extendió al pomo. Abrió la puerta. Ahí, en el umbral, la anciana estaba en el suelo, con la cadera torcida, los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de vergüenza y miedo. Su botella de pastillas yacía derramada a su lado. Elisabetta sintió el dolor de la fractura, el pánico de la impotencia, la humillación de la dependencia. Pero esta vez, el terror no la paralizó. El grito silencioso de la niña en el auto resonó en su mente, no como un recordatorio de su falla, sino como un imperativo. Se arrodilló, tomó la mano temblorosa de la anciana. «Voy a llamar a una ambulancia», susurró Elisabetta, su voz firme. La anciana, con un hilo de voz, apenas pudo murmurar: «Gracias, me había caído. Mi teléfono, no lo alcanzo». Mientras Elisabetta sacaba su propio teléfono, sintió cómo la presión en su pecho, el eco de 1000 tragedias disminuía, no por el implante, sino por el simple, tangible acto de hacer algo. Por primera vez no fue una espectadora, fue un puente. Había usado su maldición para salvar un alma, una a la vez. El empatizador neural nunca fue reparado. De hecho, no necesitaba hacerlo. Su función era sentir. El problema nunca fue la máquina, sino la persona que lo usaba. La máquina nos recuerda que el sufrimiento
aunque no lo busquemos, siempre está allí, y que no solo tiene que ser de una catástrofe mundial. A veces es tan simple como el dolor de una anciana que se cae y se siente invisible. Y la verdadera encrucijada del héroe no es si puede sentir el dolor, sino si finalmente se atreve a actuar ante él. La historia de Elisabetta nos deja en una incómoda encrucijada. ¿Es un regalo o un castigo la capacidad de percibir el dolor de los demás? Su heroísmo no fue curar al mundo, sino romper su propia parálisis para actuar ante un dolor que pudo detener. Una acción pequeña, pero que la liberó de su propia prisión y le dio un propósito. ¿Y tú? Si sintieras el dolor, ¿te atreverías a actuar? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.